Hola, ¿qué tal, chicos? Les voy a compartir la segunda parte del capítulo 6 del libro que estamos leyendo, El amor no tiene por qué doler, cómo reconocer una relación destructiva. Este video es una lectura comentada con fines educativos y culturales. En el capítulo anterior, una última frase del Dr. King que me equivoqué a leerla, pero la repito aquí y me sigo con el libro. La opresión ejercida por el tirano, muchas veces sin que éste advierta ni reconozca el mal, dura tanto tiempo como la aceptan los oprimidos. El movimiento iniciado por el Dr. King no solo liberó a sus hermanos contemporáneos de la violencia de que eran objeto, sino que liberó a todas las generaciones futuras. Si decides terminar con la violencia familiar que se ejerce en tu contra, te estarás liberando tú y a las generaciones que vienen detrás. Si permites que continúe, probablemente las estás condenando a vivir en un infierno. Romper el ciclo de la violencia. La violencia doméstica suele transmitirse de generación en generación hasta que un miembro de la familia decide hacer algo para ponerle fin al ciclo. El niño golpeado crece con una inmensa ira reprimida que se ha ido acumulando como una olla de presión. Es esta ira la que más tarde descargará contra sus propios hijos, repitiendo el ciclo de violencia una y otra vez. Algunos individuos maltratados al alcanzar la edad adulta son capaces de considerar los hechos y darse cuenta de que la conducta de sus padres fue excesiva. Otros quedan atrapados entre la culpa y el resentimiento y no logran descifrar lo que sucedió, y otros más repiten el patrón de conducta con sus propios hijos o con su cónyuge. Los padres y madres golpeadores no son capaces de controlar sus impulsos. La mayoría de ellos describe sus arranques como una fuerza incontrolable que les nubla la vista y les impide estar conscientes de las consecuencias de sus actos. Quienes alguna vez fueron golpeados suelen formular juicios incoherentes y y expresar emociones contradictorias. Cuando se vuelven golpeadores no pueden soportar la culpa de haber lastimado a su hijo y entonces se justifican racionalizando lo que ocurrió hasta que se convencen de la maldad del niño y deciden que él es el culpable. Si en la infancia fuiste víctima de abuso íntimo, seguramente presentas algunos de estos siguientes síntomas: tendencia a culparte, depresión, comportamiento o pensamientos destructivos, problemas con tu intimidad, intentos de desvivirte y abuso del alcohol o drogas. Si te encuentras en esta situación, necesitas una terapia que te ayude a desprenderte del pasado. Si actualmente estás siendo víctima de abuso íntimo, es urgente que pidas ayuda. La creencia de que la ropa sucia se lava en casa se mantiene en el silencio. La creencia de que la ropa sucia se lava en casa mantiene en el silencio a muchas víctimas de la violencia. La terapia, ya sea de grupo o individual, es muy importante para trabajar con las emociones. El enfermo emocional, en vez de responder a una situación, reacciona. Es esclavo de las emociones y éstas dominan su vida. No hay píldora para curar esta enfermedad. Se requiere una decisión firme para enfrentar el trabajo de una terapia. El enfermo emocional necesita estar dispuesto a tomar las riendas de su propia vida. Nadie puede hacerlo por él. Debe aceptar la responsabilidad de todo lo que le ocurre, porque mientras siga culpando a los otros, continuará hundiéndose en su infierno emocional. ¿Eres víctima de maltrato? ¿La persona con quien te relacionas te persigue todo el tiempo? te causa constantemente, ¿Te acusa constantemente de ser infiel y te tortura con sus celos? ¿Se opone a tus relaciones con otras amistades? ¿Te prohíbe trabajar o asistir a la escuela? ¿Te critica por cosas pequeñas? ¿Se pone iracunda fácilmente luego de beber, consumir drogas o cuando lo contradices? ¿Te humilla delante de otras personas? ¿Destruye tus pertenencias? ¿Te pega, golpea, bofetea, patea o muerde? ¿Utiliza o amenaza con usar un arma contra ti? ¿Amenaza con hacerte daño? ¿Te obliga a tener intimidad contra tu propia voluntad? Si tu respuesta a las preguntas anteriores es sí, es hora de pedir ayuda. La solución está en tus manos, no ignores el problema. La negación es tu peor enemigo, la responsable de que la situación continúe. Tal vez... A ver.
La solución está en tus manos, no ignores el problema. La negación es tu peor enemigo, la responsable de que la situación continúe. Tal vez abrigues la esperanza de que no se volverá a repetir, que la última haya sido en verdad la última, pero lo más probable es que no es así. Aun cuando hayas recibido disculpas, regalos y promesas, mantener la situación en secreto protege y otorga poder a quien te maltrata, así que debes hablar con alguien cuanto antes. Es posible que sientas vergüenza y no desees que nadie se entere de tus problemas íntimos familiares. Lo que debes hacer es dirigirte a un amigo, un familiar o un vecino que te aprecie y sea discreto. Si no confías en nadie, llama a algún teléfono de auxilio doméstico o acude al centro de salud en tu localidad para hablar con un consejero. Y fíjense que yo el otro día estaba viendo que ya hoy por hoy hasta existe una línea de ayuda para víctimas de violencia. No me la sé, la verdad no me sé el teléfono, pero creo que es así como un número nacional en donde tú, si tú te eres víctima de violencia, es más, hasta a lo mejor si lo googleas, ahí aparece el número. A ver, dejen veo. Número de ayuda si sufro violencia. Vamos a ver qué saca. Sí, ahí está. Centro de Atención Ciudadana, la línea de la vida. Es un número que es de 24 horas, 7 días a la semana. Es el 800-911-2000. Y yo creo que hasta lo dicen o lo hacen fácil de recordar. 800-911-2000 es el número de atención ciudadana, la línea de la vida. Entonces, si tú en algún momento te sientes víctima de violencia, a ese número te puedes comunicar y por supuesto que alguien te va a asesorar hacia dónde te puedes dirigir. Ok. Continúo con el libro. Es necesario que hagas un plan por adelantado y decidas lo que vas a hacer en caso de recibir un nuevo ataque. Si decides irte, escoge el lugar a donde irás. Aprende a pensar de forma independiente. Trate de hacer planes para el futuro y establecer metas personales. Si recibes agresiones físicas, debes protegerte. Puedes llamar a la policía. La agresión, aún por parte de los miembros de la familia, es un crimen. Si has sido golpeado, ve a la sala de emergencia de un hospital. Solicita a la persona que tome fotografías de tus heridas y mantén un récord detallado de las pruebas por si acaso decides tomar acción legal. La demanda legal no es un acto de venganza, es un derecho, un mecanismo formulado por la ley para tu protección. Y fíjense que a ese respecto yo les puedo decir como opinión personal que les digo, o sea, al final del día este libro ya tiene muchos años, tiene más de 20 años, ¿no? Y en aquel entonces todavía apenas se empezaba a hablar un poco acerca de cómo protegerse acerca de la violencia, pero hoy en día yo les puedo decir que, por ejemplo, los que son papás y tienen un hijo que se les cayó, que se lastimó, lo que sea, ustedes llegan a un hospital y lo primero que hacen los médicos ya es preguntar, sufre de violencia familiar y a veces si son niños, hasta así como que los observan y los observan para como hacerles señas en caso de que necesiten o que no puedan, digamos que si van con su agresor y no sienten como la confianza de hablar, les hacen como preguntas clave. De hecho, eso sí pasa también cuando tú llegas a un hospital, por algún tipo de golpe, también te insisten mucho los médicos, te preguntan muchas veces que si verdaderamente a lo mejor es como esa parte de, ay, es que me pegué aquí en la cabeza y la traigo abierta, ¿no? Y es que me pegué en la esquina del mueble del baño y no sé qué y me resbalé y te hacen muchas preguntas. De hecho, hasta te hacen llenar hoy por hoy formularios para pues que precisamente si sufres violencia pues lo puedas denunciar, en caso de que no sea violencia pues se puedan deslindar. Entonces creo que les digo que al día de hoy ese tipo de situaciones han cambiado mucho, pero sin embargo no estamos exentos, ¿ok? Entonces, continúo. Es necesario que hagas por adelantado un plan. Ay, ¿dónde me quedé? Ay, no me acuerdo. Asiste un récord, así la demanda legal, aquí va, para tu protección. Al final de este capítulo encontrarás una lista de algunos centros de ayuda públicos y privados a los que puedes acudir. Si viviste
En una familia en la que la violencia o las faltas de respeto eran lo cotidiano, seguramente creciste con miedo o imitarás esas conductas. Quizás hayas aprendido a mantenerte fuera del campo de batalla guardando silencio y seguramente reprimiendo tus sentimientos. Tal vez ahora no sepas cómo expresar lo que sientes abierta y directamente, pero no te lo porque no te lo permitieron en la infancia. Los mismos mecanismos que te ayudaron a sobrevivir en tu hogar violento son los que ahora te estorban para hacer nuevos amigos. Acércate a otras personas a dar tu punto de vista. Muchos niños aprenden que es mejor no pedir lo que realmente quieren, porque si lo hacen reciben un grito o una gran cantidad de promesas que nunca se cumplen. Les es más familiar escuchar comentarios negativos que positivos. El problema con los mensajes negativos es que internamente los creen. Si por años un niño escuchó comentarios como eres un inútil, solo dices tonterías, la imagen que se forma de sí mismo es la de ser un inútil tonto. La incertidumbre en la que viven los niños en una familia violenta disminuye su autoestima a tal grado que pueden tener gran dificultad para expresarse cuando llegan a la adolescencia. Probablemente temen que los demás descubran que son unos tontos, como tantas veces los calificaron en su casa. Otros asumen que lo correcto es tratar a los demás de forma agresiva porque es la única manera de relacionarse que conocen. Una vez que reconoces estos comportamientos en ti, puedes cambiar y desechar los que no te sirvan. También puedes cambiar su forma de reaccionar ante ciertas Tú puedes cambiar tu forma de reaccionar ante ciertas actitudes de otras personas si consideras que te hace daño. Recuerda que es imposible hacer que los otros cambien. Debes dejar de preocuparte por lo que piensan de ti y ya no actuar para tratar de agradar todo el tiempo a los demás. Tienes que tomar las riendas de tu vida. ¿Has estado lastimado? ¿Has lastimado a alguien que quieres? Para saber si eres violento, basta con responder sí a esta única pregunta. La respuesta debe ser sí o no, sin ambigüedades, como, bueno, solo una vez. ¿Has lastimado a alguien que quieres? Antes de responder, toma en cuenta que no estamos hablando solo de lastimar físicamente. La pregunta incluye cualquier tipo de herida emocional o psicológica. Respóndete a ti mismo y verás que no existe el solo una vez. Si recurres a la violencia física, debes estar consciente de que cuando atacas a otra persona estás violando la ley. Asume la responsabilidad por tus acciones y busca ayuda. Eres una persona enferma y requieres tratamiento. Tu enfermedad no se detiene con juramentos ni propósitos de un año nuevo. Solo se detiene si recibes la ayuda adecuada. El hecho de que estés enfermo no justifica ningún acto violento. Tú eres el único responsable. Cuando sientes que aumenta la tensión, retírate. Utiliza la energía proveniente de tu ira para caminar, correr o practicar algún deporte. Llama a una línea de ayuda para casos de violencia doméstica y acude a un centro de salud y averigua acerca de los servicios de consejeros y grupos de apoyo para las personas que maltratan. Mientras no hagas algo al respecto, te arriesgas a ser suspendido en la escuela, a perder amistades, a lastimar a alguien de tu familia o a terminar en la cárcel. Reconoce que cuando tienes un arranque violento no eres capaz de detenerte y por tanto no sabes hasta dónde puede llegar. El primer paso para resolver tu problema es la aceptación y mientras más pronto mejor. Lo más eficaz para detener la violencia es analizar el punto en donde se genera. Es necesario dirigir la mirada hacia la propia familia y hacia uno mismo para ver y aceptar las distintas formas de violencia que ejercemos. Aunque vivamos en una familia en la que no hay golpizas u objetos voladores, es probable que, sin embargo, se esté ejerciendo una violencia sutil y constante. Es posible que no te consideres violento porque jamás agredes física o verbalmente a los demás, pero puedes ser tremendamente violento contigo mismo en tu interior. Los resentimientos, los deseos de venganza y el odio reprimido son profundamente violentos y, aunque no te des cuenta, te dañan a ti y a tus seres queridos. Tal vez no ataques a tus hermanos, pero sí lastimes al perro de tu casa o a alguno de la calle. La crueldad contra cualquier animal, el deseo de causarle daño, es violencia. Hay quienes sienten la necesidad de demostrar su superioridad torturando a los animales. La única razón es que en el fondo se sienten tremendamente inferiores. Una persona sana no requiere demostrarse a sí mismo ni a los demás que es poderoso.
En 1993 se fundó en México la organización civil CORIAC, Colectivos Hombres de Relaciones Igualitarias AC, como una propuesta reeducativa y autocrática orientada a disminuir la violencia masculina. En este colectivo participan hombres que reconocen ser violentos y hacen un esfuerzo admirable por resolver su problema por medio de grupos de autoayuda. Estos individuos han reconocido que la violencia familiar es uno de los actos más destructivos y deshumanizantes de las sociedades. Causa estragos en los individuos, familias e incluso naciones. Desde naciones. Desde ellas se gestan, reproducen y potencian personalidades y relaciones de odio, abuso, intolerancia, desigualdad y autoritarismo. Son pocos los hombres que admiten su propio ejercicio de abuso de poder y la violencia, y muy pocos los que reconocen que recurren a ella para recuperar su prestigio, control y poder sobre otros. Se necesita ser muy hombre y muy maduro para alcanzar este grado de reconocimiento y aceptación, porque precisamente el poco hombre, el que busca reafirmarse a través del dominio de otro, este tipo de individuo siempre trata de ocultar al varón emocional que existe debajo de la máscara que presenta al mundo y no se permite expresar sus sentimientos y mucho menos llorar. Los hombres que acuden al CORIAC han debido reconocer que son violentos y están dispuestos a aceptar la responsabilidad del daño que se hacen ellos mismos, a sus familias y a la comunidad. El programa los apoya para que sean capaces de comprender de dónde proviene su violencia y cuestionen las creencias aprendidas y asimiladas que los llevan a actuar violentamente. Los jóvenes no deben esperar a llegar a la edad adulta para reconocer que tienen un problema, cuando tal vez ya destrozaron parte de su vida. La violencia no es algo que aparece hasta los 30 años. Estos hombres fueron violentos desde jóvenes, pero al no haber pedido ayuda a tiempo, la violencia fue creciendo hasta alcanzar grados intolerables. La participación directa de los jóvenes en la desarticulación de la violencia es esencial para eliminarla en nuestra sociedad. Detener la violencia es un reto para los que la ejercen. Deben adquirir la habilidad para saber cómo conducir sus vidas expresando su verdadero yo interno, sin recurrir a ninguna demostración de supremacía ni de control externo sobre otras personas. Existen otras opciones para frenar la propia violencia. Una de ellas es la terapia de grupo o individual, que ayuda a las personas a ver lo que parece estar oculto y requiere traerse a la luz que haya un alivio. A ver, una de ellas es la terapia de grupo o individual, que ayuda a la persona a ver lo que parece estar oculto y requiere traerse a la luz para que haya un alivio. Otra opción es el perdón, visto como un proceso liberador que se plantea con claridad en libros como La magia del perdón, de Martínez Peniche, editorial Grijalvo. Las personas adictas cuentan con uno de los mejores sistemas de recuperación, los 12 pasos que manejan los grupos AA. Hay centros de atención en casi todo el país, públicos y privados, tanto para las víctimas del maltrato como para las personas violentas. Las alternativas existen, solo es cuestión de aceptar que se tiene un problema, tanto si es agresor como víctima, y buscar ayuda. Y ya aquí, en el final del libro, viene un sinfín de números que yo imagino que muchos, pues no sé si sigan vigentes, ¿no? Pero pues había aquí un Victimatel, Dirección de Unidades a la Violencia Familiar, fiscalías en el distrito, o sea, hay muchos centros, defensores populares, el DIF. O sea, hay muchísimos, pero pues digo, esto obviamente pues yo no se los doy, supongo yo que ya ni están vigentes porque ya hasta les falta un dígito. ¿Se acuerdan que no me acuerdo en qué año los números cambiaron de ser, creo que eran 7 dígitos, 2, 4, 6, 7, ajá, le pusieron un dígito más y pues obviamente los números cambiaron. Pero pues hoy en día puedes tú recurrir al internet como le hice hace rato yo y pues les dije o les dejé ahí un teléfono de la línea de la vida, ¿no? Y dice, esta obra se terminó de imprimir en noviembre del 2006.
Y pues bueno, chicos, en la parte trasera del libro, en la contraportada, dice, el amor no tiene por qué doler, porque para que una relación destructiva exista se necesitan dos, el que abusa y el que se deja. Las dos actitudes son anormales, nos dice el doctor Lamoglia en este libro, advirtiéndonos que no necesariamente tiene que haber... Gracias si alguien me dijo salud por ahí. este, en este libro advirtiéndonos que no necesariamente tiene que haber golpes de por medio, sino tan solo una relación en la que uno domina al otro y éste se somete, una situación enfermiza que con el tiempo se volverá cada vez más peligrosa. Es falso pensar que solo los pobres o ignorantes son violentos. Este problema no distingue niveles socioeconómicos y culturales. Quizá tú tengas uno o varios conocidos que sean violentos, o tal vez tú mismo lo seas y no entiendes por qué. Aquí encontrarás la explicación y la manera de afrontarlo. El doctor Lamoglia dice, estudió becado la carrera de médico cirujano y partero en el instituto, en el Politécnico, y la especialidad y residencia psiquiátrica en los hospitales de salud mental de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. A lo largo de más de 2 décadas ha sido conductor y colaborador de importantes programas de radio. Desde hace 14 años ha sido terapeuta. Bueno, en ese momento, ¿verdad? Decía, en ese momento eran 14 años, ahorita ya han de ser como 30 y tantos, ¿no? Si en ese momento eran 14, son de 20 a 34 años, yo diría. Desde hace 34 años ha sido terapeuta en adicción y relaciones destructivas y en trastornos por violencia doméstica y acoso moral. Cuenta con más de 20 trabajos publicados sobre farmacodependencia y delincuencia juvenil de alcoholismo. Ah, miren, interesante. Pero bueno, hasta aquí, chicos, les dejo el final de este libro. Pues, para que reflexionen, para que piensen, para que si les sirve a ustedes o les sirve con algún conocido, pues lo puedan aplicar. Para mí fue un gusto haberles compartido esta lectura. Una disculpa para los que me pidieron en su momento que lo terminara. La verdad es que sí, me tardé bastante y porque pues a veces uno está ocupado en un sinfín de cosas, pero pues finalmente terminamos el libro. Muchas gracias, cuídense mucho. Espero en algún momento empezar a leerles algún otro libro. Se me está ocurriendo, por ahí tengo un libro que se llama Hablando sola. La verdad no recuerdo ni el autor, pero tal vez esa sea la próxima entrega. Cuídense mucho, sean felices. Si necesitan ayuda, búsquenla. Y pues adiós. Bye.